El Consejo le otorgó a la humanidad un puesto de entrenamiento y esperaba un fracaso silencioso. Lo que obtuvieron fue a una humana que nunca disparó un tiro y aún así lo ganó todo. Mi nombre es Galad Vaz y sirvo como asistente del coordinador de combate en la Academia de Combate Galáctico. Que es una forma elegante de decir que hago todo el trabajo real mientras el comandante Trace se lleva el crédito durante las revisiones trimestrales. La Academia flota en el espacio neutral cerca de la nebulosa Helix, una estación masiva donde la coalición entrena a las mejores mentes tácticas de 47 especies miembros. Tenemos cámaras de simulación de última generación, pisos de entrenamiento con gravedad ajustable y suficientes armas para comenzar una pequeña guerra. Lo cual es irónico considerando que se supone que debemos prevenirlas. Las instalaciones parecen impresionantes. Todo es metal elegante y campos de energía brillantes, con cubiertas de observación que ofrecen una vista de 3 sistemas estelares diferentes si entrecierras los ojos lo suficiente. Cada ciclo recibimos 200 cadetes de toda la galaxia. Guerreros Kratan con sus 4 brazos e himnos de batalla. Navegantes Helix que pueden calcular trayectorias en sus cabezas más rápido que nuestras computadoras. Tácticos Orbat, cuya especie ha estado librando guerras desde antes de que mis antepasados salieran arrastrándose de las pozas de Desove. Ya se hacen una idea. Lo mejor de lo mejor. O eso nos decíamos a nosotros mismos. Entonces la Tierra presentó su solicitud de membresía. Y el Consejo de la Coalición, en su infinita sabiduría, decidió otorgar a la humanidad un puesto de entrenamiento. Solo uno. Una medida probatoria, la llamaron. Veamos qué pueden hacer estos recién llegados antes de comprometernos con algo serio. El día que llegó Kaseridan, yo estaba revisando informes de combate en mi oficina cuando mi tableta de datos comenzó a vibrar con notificaciones. Aparentemente, la mitad de la estación se había reunido en el muelle de Atraque 7 para echar un vistazo a la humana. Debería haber sabido en ese momento que esto se convertiría en una situación. Me dirigí al muelle, abriéndome paso entre multitudes de cadetes que susurraban y señalaban como si nunca hubieran visto una especie alienígena antes. Lo cual era el colmo considerando que teníamos a un Glorian en la clase 12 que literalmente absorbía nutrientes a través de su piel y brillaba en la oscuridad. Cuando finalmente tuve una vista clara, entendí la conmoción, más o menos. Kaseridan estaba parada al pie de la rampa de transporte, luciendo dolorosamente promedio para los estándares galácticos. Era pequeña, tal vez 1.6 metros de altura, con cabello castaño recogido en lo que luego supe que los humanos llaman una cola de caballo. Llevaba un traje de vuelo gris simple y cargaba una sola bolsa sobre su hombro. Sin armadura, sin armas ceremoniales, sin un séquito de asesores o familiares cantando sus alabanzas. Simplemente estaba allí parada mirando a su alrededor con esos ojos verdes brillantes que parecían absorberlo todo. Los cadetes Kratan ya se estaban riendo. Uno de ellos, un espécimen particularmente grande llamado Gorat, hizo un comentario sobre cómo los humanos debían haber enviado a su cría por error. La representante Borbat, una hembra severa llamada Kuora, simplemente resopló y se alejó, decidiendo aparentemente que la humana ni siquiera valía su atención. Di un paso adelante y me presenté, manteniendo mi voz profesional. Cassidia sintió una vez, estrechó mi mano con un agarre sorprendentemente firme y dijo, ¿dónde me registro? Sin saludos formales, sin cortesías diplomáticas, directo al grano. Decidí que me gustaba su eficiencia, incluso si tenía serias dudas sobre sus probabilidades de supervivencia. El problema comenzó durante la orientación. El comandante Trace echó un vistazo a Cassidy, consultó su tableta de datos donde estaban listadas las especificaciones físicas de la Tierra y tomó su decisión en el acto. Los humanos, anunció, serían clasificados como una especie blanda de nivel 3. Eso significaba capacidades físicas limitadas, sin armas naturales y lo que el manual llamaba cortésmente, estándares de base de combate insuficientes. La asignó a la fila de espectadores. Ahora bien, la fila de espectadores no era técnicamente un insulto, pero seamos honestos, absolutamente lo era. Era donde poníamos a los cadetes que no podían manejar el entrenamiento de combate completo. Los diplomáticos, los científicos, las especies que eran parte de la coalición por sus contribuciones económicas más que por su destreza militar. Asistían a conferencias, veían simulaciones y escribían informes, pero nunca participaban realmente en el entrenamiento real. Era básicamente un programa de estudios en el extranjero extendido con mejor comida. Cassidy recibió la noticia sin ninguna reacción visible.
Solo asintió, recogió su bolsa y siguió a la guía automatizada hasta sus cuartos asignados en el ala de espectadores. Sin discusiones, sin protestas, sin exigencias de hablar con su representante planetario. Los otros cadetes sonrieron con suficiencia y volvieron a sus asuntos, olvidando ya a la insignificante chica humana. Recuerdo haber pensado que el comandante Trace había tomado la decisión correcta, incluso si su entrega fue innecesariamente dura. Los humanos eran nuevos en el espacio. No tenían exoesqueletos ni habilidades regenerativas ni ninguna de las ventajas que hacían competitiva a una especie en escenarios de combate. Ponerla en la fila de espectadores era lógico, seguro, razonable. Esa pudo haber sido la última vez que confié en la lógica por mucho tiempo. El primer día de simulaciones tácticas siempre seguía el mismo patrón. Los cadetes de combate entraban al salón de entrenamiento 3, seleccionaban sus armas preferidas del estante y procedían a presumir entre ellos mientras fingían que solo estaban calentando. Los Kratan flexionaban sus 4 brazos y rugían sobre el honor. Los Uslink siseaban y demostraban sus espinas venenosas. Los Borbat se quedaban perfectamente quietos y de alguna manera hacían que eso pareciera amenazante. Era todo muy predecible y, si soy honesto, increíblemente aburrido. Después de 17 ciclos viendo las mismas actuaciones, los espectadores se sentaban en la cubierta de observación elevada. Seguros detrás de escudos de energía donde podían tomar notas y sentirse agradecidos de no tener que participar realmente. Vi a Cassidy allí arriba, sentada sola en la última fila, con su tableta de datos abierta en su regazo. Sin embargo, no estaba tomando notas. Estaba mirando, realmente mirando. Sus ojos seguían cada movimiento en el salón de entrenamiento de abajo. Y juro que vi sus labios moviéndose como si estuviera contando algo. La simulación ese día era un escenario de combate urbano estándar. 3 equipos de 5 cadetes cada uno navegando a través de un entorno de ciudad holográfica tratando de capturar puntos de control mientras eliminaban oponentes. Cosas simples. Habíamos estado ejecutando variaciones de este ejercicio durante décadas. El equipo 1 consistía enteramente en guerreros Kratan que cargaron con toda la sutileza táctica de un ataque de meteoritos. Muchos rugidos, muchos disparos, y lograron capturar exactamente un punto de control antes de ser aniquilados por una emboscada Borbat inteligentemente colocada. Su líder de equipo culpó a los parámetros de simulación, naturalmente. El equipo 2 tenía una mezcla de especies y se desempeñó adecuadamente, lo que quiere decir que no se avergonzaron a sí mismos, pero tampoco lograron nada digno de recordar. Capturaron 2 puntos de control y perdieron 3 cadetes en el proceso. Un desempeño mediocre de libro de texto. El equipo 3 fue pura eficiencia Borbat. Se movieron en perfecta formación, se comunicaron en un lenguaje táctico cortante y desmantelaron sistemáticamente a la oposición con fría precisión. Ganaron el escenario con bajas mínimas y máxima arrogancia. Quora, su líder de equipo, de hecho hizo una reverencia a la cubierta de observación como si acabara de conquistar un planeta real en lugar de ganar un ejercicio de entrenamiento. Me estaba preparando para despedir a todos por el día cuando Cassidy se puso de pie. No levantó la mano ni esperó permiso. Simplemente se levantó y gritó hacia el piso de entrenamiento, su voz cortando la charla posterior a la simulación. ¿Puedo intentarlo? Todo el salón se quedó en silencio. El comandante Trace, que había estado revisando los datos de la simulación, levantó la vista con una expresión que sugería que acababa de escuchar a su tableta de datos pedirle un ascenso. Disculpe, dijo él. Cassidy señaló la cámara de simulación. El escenario. ¿Puedo ejecutarlo sola? Las risas comenzaron de inmediato. Borat prácticamente aulló de diversión, golpeando sus muslos con 2 de sus 4 manos. Incluso algunos de los instructores sonreían, aunque tenían la decencia de ocultarlo detrás de sus tabletas de datos. Quora simplemente miró a Cassidy como si estuviera observando a un insecto particularmente estúpido. El comandante Trace se aclaró la garganta. Cadete, usted está asignada al programa de espectadores. No ha completado ninguno de los entrenamientos físicos previos, no ha sido autorizada para simulaciones de combate y, francamente, basado en el perfil de su especie. Hizo una pausa, tratando de encontrar palabras diplomáticas, no sobreviviría al primer enfrentamiento. Cassidy asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Luego saltó sobre la barandilla de la cubierta de observación. No estoy exagerando. Agarró la barandilla con ambas manos,
pasó las piernas por encima y se dejó caer 4 metros hasta el piso de entrenamiento de abajo. Aterrizó en cuclillas, absorbió el impacto con las rodillas y se puso de pie sin siquiera tambalearse. Todo el asunto tomó tal vez 2 segundos, y cada cadete en ese salón dejó de reír repentinamente. Usaré el equipamiento estándar, dijo Cassidy, caminando hacia el estante de armas como si acabara de realizar una acción completamente normal en lugar de una caída controlada que debería haber destrozado su primitiva estructura esquelética. Rifles, arma secundaria, granadas, nada especial. Y completaré el escenario en menos de 8 minutos. El comandante Trace me miró. Yo miré al oficial médico. El oficial médico miró su escáner, que confirmaba que Cassidy de alguna manera no se había roto todos los huesos de las piernas. Todos pensábamos lo mismo: si la dejábamos intentarlo y se lesionaba, el papeleo sería absolutamente horrendo. Pero tampoco podíamos retroceder ahora. No con 200 cadetes mirando y esperando ver qué haríamos. Bien, dijo el comandante Trace, con la voz tensa. Equipamiento estándar. Un intento. Cuando falles, regresarás a la fila de espectadores y permanecerás allí. ¿Entendido? Cassidy tomó un rifle, comprobó el paquete de carga con eficiencia practicada, enfundó un arma secundaria y enganchó 4 granadas a su cinturón. Probó el peso de todo, hizo un pequeño ajuste a la correa del rifle y caminó hacia la cámara de simulación. La puerta se selló detrás de ella con un siseo de aire presurizado. Comenzar simulación, ordenó el comandante Trace, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Ya estaba planeando cómo usaría este fracaso como un momento de enseñanza sobre conocer tus limitaciones. El paisaje urbano holográfico se materializó alrededor de Cassidy, y el temporizador comenzó a contar hacia atrás desde 15 minutos. El tiempo de finalización estándar para este escenario era de 12 minutos para un equipo completo. El récord actual, sostenido por una unidad táctica Borbat, era de 9 minutos y 43 segundos. Cassidy lo completó en 6 minutos y 12 segundos. Y nunca disparó un solo tiro. Déjenme explicar lo que vimos ese día porque incluso ahora no estoy completamente seguro de creer que sucedió. La simulación generó a Cassidy en el borde de la ciudad holográfica con 3 puntos de control distribuidos por el entorno urbano y aproximadamente 20 combatientes hostiles programados para protegerlos. La doctrina estándar exigía fuego de supresión, avance táctico y eliminación sistemática de objetivos. Cassidy ignoró todo eso. Ella corrió. No hacia los puntos de control, no hacia la cobertura. Simplemente comenzó a correr por las calles a un ritmo que hizo que nuestros monitores de aptitud física se dispararan con alertas. El primer hostil la vio y abrió fuego. Ella esquivó hacia la izquierda, deslizándose debajo de un vehículo holográfico con un movimiento tan fluido que parecía coreografiado. Los disparos fallaron. Ella siguió corriendo. ¿Qué está haciendo?, murmuró alguien detrás de mí. No tenía respuesta porque lo que ella estaba haciendo no tenía absolutamente ningún sentido desde una perspectiva táctica. 3 hostiles más aparecieron en su flanco derecho, armas levantadas. Cassidy agarró un trozo de escombro, un pedazo de concreto simulado, y lo arrojó al más cercano. El lanzamiento tuvo tanta fuerza que la simulación registró un impacto directo y eliminó al hostil del juego. Los otros 2 abrieron fuego. Ella ya se había ido, saltando sobre una barrera y desapareciendo en un callejón. Está haciendo que la persigan, dijo Quora desde la cubierta de observación, y escuché interés real en su voz por primera vez. No está luchando, los está reuniendo. Quora tenía razón. Cassidy estaba corriendo un patrón a través de las calles de la ciudad, exponiéndose deliberadamente a las líneas de visión hostiles el tiempo suficiente para atraer su atención. Y luego desvaneciéndose antes de que pudieran asestar un tiro. Y los hostiles, programados con protocolos de combate agresivos estándar, la siguieron. Todos ellos. En 90 segundos, había alejado a cada hostil de los puntos de control y los había concentrado en la plaza central. Estaban apiñados, armas levantadas, escaneando en busca de objetivos y sin encontrar nada. Cassidy había desaparecido de nuevo. Entonces ella trepó. Ni siquiera lo vimos al principio. Había escalado el costado de un edificio usando repisas de ventanas y arquitectura decorativa. Moviéndose verticalmente con la misma facilidad inexplicable que había mostrado corriendo horizontalmente. Llegó a la azotea,
sacó sus granadas e hizo un cálculo mental rápido que todavía no entiendo. Lanzó las 4 granadas en secuencia, angulando cada lanzamiento con ajustes minúsculos en la posición de su muñeca. Arquearon por el aire en trayectorias perfectas y aterrizaron en el centro del grupo hostil, exactamente con 2.3 segundos de diferencia. Las detonaciones sincronizadas eliminaron a 17 hostiles de inmediato. Los 3 restantes se dispersaron confundidos. Cassidy se dejó caer desde el techo, cayendo 3 pisos y rodando cuando golpeó el suelo para distribuir el impacto. Se levantó corriendo, sprintó hacia el primer punto de control y lo capturó sin oposición. 28 segundos. Se movió al segundo punto de control. 45 segundos. El tercer punto de control. 1 minuto y 8 segundos. Los 3 hostiles restantes se habían reorganizado y estaban convergiendo en su posición. Ella esperó hasta que entraron en la calle, recogió un arma hostil abandonada del suelo y la lanzó como una jabalina. Golpeó a un hostil directamente en el pecho con suficiente fuerza cinética para registrarse como una baja. Los otros 2 abrieron fuego. Ella esquivó detrás de una pared, contó 3 latidos del corazón y luego hizo algo que me dolió el cerebro. Empezó a hablarles. No amenazándolos, no emitiendo demandas. Simplemente comenzó a describir en perfecto idioma común de la coalición exactamente dónde estaba y qué estaba a punto de hacer. «Estoy detrás del muro este», gritó. «Voy a moverme a la izquierda en 3 segundos. Probablemente deberían apuntar allí». Y luego se movió a la derecha. Los hostiles, programados para responder a señales de audio, dispararon a la izquierda. Cassidy cerró la distancia usando sus propios fogonazos como puntos de navegación en el humo simulado. Alcanzó al primero, le barrió las piernas con una patada que no debería haber generado suficiente fuerza, pero de alguna manera lo hizo, y usó al hostil cayendo como escudo cuando el último disparó. Luego estaba encima del último hostil, lo desarmó con un giro de muñeca que no sabía que fuera físicamente posible y usó su propia arma para marcarlo para eliminación. Simulación completa. 6 minutos 12 segundos. 0 disparos realizados con sus propias armas. 0 daño recibido. El salón de entrenamiento permaneció en silencio durante aproximadamente 5 segundos. Entonces estalló el caos. El comandante Trace estaba gritando en su unidad de comunicaciones, exigiendo una verificación de sistemas porque claramente la simulación había funcionado mal. El oficial médico estaba mirando sus lecturas biológicas tratando de averiguar cómo la frecuencia cardíaca de Cassidy ya había bajado a niveles de reposo. Y los cadetes, los 200, estaban discutiendo en voz alta o parados en un silencio conmocionado. Cassidy salió de la cámara de simulación, devolvió sus armas al estante y miró hacia la cubierta de observación. ¿Todavía tengo que sentarme en la fila de espectadores?, preguntó. Fue trasladada al entrenamiento de combate activo en menos de 1 hora. La semana siguiente fue un manicomio absoluto. Cada cadete en la academia quería probar los métodos de Cassidy. Gorath intentó su técnica de escalada y cayó de cara porque la densidad ósea Kratan no está diseñada para ese tipo de control motor fino. Un cadete Uslink intentó el patrón de carrera y colapsó después de 90 segundos porque su especie tiene excelente velocidad de ráfaga pero terrible resistencia. 3 Borbat intentaron la táctica de hablar y fueron disparados inmediatamente porque sus voces no se proyectan de la misma manera que las cuerdas vocales humanas. Cada intento falló. No podíamos averiguar por qué. Cassidy comenzó a romper récords en cada categoría que medíamos: finalización de escenario más rápida, menor gasto de munición, calificación de eficiencia más alta. Más victorias consecutivas en simulación. Alcanzó 23 victorias antes de que alguien lograra anotar un solo punto contra ella, y eso fue solo porque programamos específicamente un escenario diseñado para contrarrestar sus tácticas exactas. Ella se adaptó y ganó de todos modos. Para el final del primer mes, los instructores asistían a sus sesiones de entrenamiento solo para tomar notas. Para el segundo mes, habíamos comenzado a rediseñar nuestro plan de estudios. Y para el tercer mes, yo había dejado de pensar en Cassidy como una espectadora que tuvo suerte y comencé a pensar en ella como algo para lo que no teníamos clasificación. Los otros cadetes dejaron de reír. Empezaron a hacer preguntas en su lugar. Y Cassidy, para su crédito, respondía a cada una con una paciencia con la que yo francamente no me habría molestado si hubiera estado en su posición. ¿Cómo lo haces?,
Preguntó Quora un día, después de que Cassidy hubiera vencido a su equipo en un ejercicio táctico que debería haber sido imposible de ganar. Cassidy se encogió de hombros. Simplemente no me detengo, dijo, como si eso lo explicara todo. No lo hacía. Pero estábamos empezando a entender que tal vez debería haberlo hecho. El avance se produjo durante un examen médico de rutina en la semana 14. El doctor Ojix, nuestro médico jefe, había estado monitoreando los datos biológicos de Cassidy desde su llegada. En parte por curiosidad profesional y en parte porque se negaba a creer que las lecturas iniciales fueran precisas. Me llamó a su oficina una noche, luciendo como alguien que acababa de explicar física cuántica usando marionetas de mano. Su especie no debería existir, dijo sin preámbulos, señalando la pantalla holográfica que flotaba sobre su escritorio. Mira esto. Su estructura esquelética no tiene blindaje natural. Su piel es absurdamente frágil. No tiene glándulas de veneno, ni espinas defensivas, ni armas biológicas de ningún tipo. Según cada métrica que usamos para evaluar la supervivencia de las especies, los humanos deberían haberse extinguido antes de desarrollar el vuelo espacial. Me incliné hacia adelante estudiando el diagrama anatómico. Entonces, ¿qué los hace peligrosos? El doctor Ojix rotó la imagen, resaltando el sistema muscular de Cassidy. No dejan de moverse. Kelit, su especie evolucionó algo llamado caza por persistencia. ¿Sabes lo que eso significa? Negué con la cabeza. Significa que, en su mundo natal, los primeros humanos perseguían a los animales de presa durante horas, a veces días. Simplemente seguían corriendo hasta que el animal colapsaba por agotamiento, sacó un gráfico de comparación. Un guerrero Kratan puede sprintar a velocidades increíbles durante aproximadamente 8 minutos antes de que sus músculos comiencen a fallar. Una unidad táctica Borbat puede mantener la preparación para el combate durante 3 horas antes de requerir descanso. Cassidy Van puede correr durante 6 horas seguidas sin detenerse y sus métricas de rendimiento apenas disminuyen. Las implicaciones me golpearon como un transporte de carga. La simulación. Ella no estaba tratando de ser más astuta que los hostiles. Los estaba superando en resistencia, dije. Exactamente, dijo el doctor Ojix. Pero se pone peor. Mira esto. Sacó imágenes neuronales. Los cerebros humanos están conectados para algo llamado reconocimiento de patrones y resolución de problemas adaptativa. No son la especie más fuerte. No son los más rápidos. Pero son aterradoramente buenos para averiguar cómo funcionan las cosas y luego cambiar su comportamiento en consecuencia en tiempo real. Me mostró grabaciones de sus sesiones de entrenamiento, ralentizadas y anotadas. En su primer escenario de combate urbano, Cassidy había cometido 3 errores tácticos, pequeños, apenas perceptibles. En su segundo escenario, cometió 0 de esos errores e introdujo 4 nuevas técnicas que había inventado en el acto. Para su 10º escenario, estaba realizando maniobras que no estaban en ningún manual táctico de la coalición porque a nadie se le había ocurrido intentarlas. Ella aprende más rápido de lo que nuestros programas de enseñanza pueden adaptarse, dijo el doctor Ojix. Y aquí está la parte que me preocupa. Su cuerpo produce cantidades excesivas de un químico llamado adrenalina durante el estrés. Mejora temporalmente su fuerza, velocidad y tolerancia al dolor. Puede operar a niveles que hospitalizarían a la mayoría de las especies y su biología lo trata como normal. Pensé en la caída de 4 metros desde la cubierta de observación. La caída de 3 pisos desde el edificio, los lanzamientos imposibles y el movimiento constante e implacable. ¿Cuánto más fuerte la hace esta adrenalina? No lo sabemos, admitió el doctor Ojix. Aún no hemos visto sus límites superiores. Esa conversación lo cambió todo. El comandante Trace, para su crédito, convocó inmediatamente una reunión de emergencia de instructores. Pasamos 6 horas revisando cada dato que teníamos sobre biología humana, historia humana y psicología humana. Lo que encontramos fue tanto fascinante como profundamente inquietante. Los humanos no tenían depredadores naturales en su mundo natal porque habían cazado a la mayoría de ellos hasta la extinción. Habían sobrevivido a edades de hielo, sequías, plagas y desastres que habrían aniquilado a cualquier especie sensata. Habían inventado la agricultura, la metalurgia y el vuelo espacial en un parpadeo geológico. Y lo habían hecho todo con cuerpos que, para los estándares galácticos, eran risiblemente inadecuados para la tarea. Ellos compensan, dijo el instructor Val durante la reunión.
Por cada limitación física, desarrollan una herramienta, una técnica o un comportamiento que evita el problema por completo. No se adaptan a su entorno. Hacen que el entorno se adapte a ellos. Empezamos a llamarlo el factor humano. Esa cualidad indefinible que hacía a Cassidy capaz de cosas que deberían haber sido imposibles. No era una sola ventaja. Era la combinación de resistencia, adaptabilidad, reconocimiento de patrones y una pura y obstinada negativa a aceptar limitaciones. Los cambios en el plan de estudios comenzaron siendo pequeños. Agregamos entrenamiento de resistencia al programa de combate estándar a pesar de las fuertes objeciones de especies que nunca lo habían necesitado antes. Introdujimos cursos de tácticas adaptativas que enfatizaban la creatividad sobre la doctrina. Empezamos a enseñar a los cadetes a pensar como depredadores de persistencia en lugar de cazadores de emboscada. Los Borbat lo odiaban. Los Kratan se quejaban constantemente. Los Uslink presentaron protestas formales ante el Consejo de la Coalición. Pero los resultados hablaron por sí mismos. Los cadetes que entrenaron usando principios humanos se desempeñaron un 23% mejor en las evaluaciones de campo. Los equipos de especies mixtas que incluían tácticas humanas mostraron tasas de supervivencia mejoradas en escenarios de enfrentamiento hostil. Cassidy se convirtió en material de visualización obligatorio. Sus sesiones de entrenamiento fueron grabadas, analizadas e incorporadas en los planes de lecciones a través de cada disciplina de combate. Los instructores que la habían descartado como una anomalía estadística ahora le pedían que demostrara técnicas durante sus clases. Ella manejó la atención con la misma competencia casual que aplicaba a todo lo demás, lo que de alguna manera lo hacía más impresionante. «Estás reescribiendo 2 siglos de doctrina táctica», le dije un día después de que ella hubiera terminado de explicar su enfoque a un grupo de cadetes Kratan con los ojos muy abiertos. Ella se encogió de hombros. Ese gesto humano universal que podía significar cualquier cosa, desde indiferencia hasta filosofía profunda. «Solo estoy haciendo lo que tiene sentido», dijo. El resto de ustedes han estado haciendo las cosas de la misma manera durante tanto tiempo que olvidaron que podría haber otras opciones. Tenía razón. Por supuesto, nos habíamos vuelto cómodos, predecibles, fijos en nuestros métodos. Los humanos aparentemente nunca habían aprendido esa lección en particular, y la galaxia estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. 6 meses después de que Kasserine llegara a la Academia de Combate Galáctico, me encontré parado en el rediseñado Salón de Entrenamiento 3. Viendo a un escuadrón de especies mixtas ejecutar un ejercicio que habría sido considerado loco antes de que ella apareciera. El escuadrón incluía 2 Kratan, un Borbat, un Uslink y un hombre humano llamado Tarek Torres, que había llegado en la segunda ola de cadetes de la Tierra. Estaban ejecutando una maniobra de armas combinadas que requería movimiento constante, pensamiento adaptativo y una resistencia que habría roto a la mayoría de los equipos. Lo completaron impecablemente. El comandante Trace estaba a mi lado, con los brazos cruzados. Viendo la misma escena con una expresión que yo había aprendido a reconocer como respeto a regañadientes mezclado con incredulidad persistente. 3 de nuestros escuadrones calificaron para la certificación táctica avanzada este trimestre, dijo. Eso es más que los 4 ciclos anteriores combinados. Asentí, tomando notas en mi tableta de datos. Las estadísticas no mentían. Desde la implementación de lo que ahora llamábamos oficialmente los protocolos VAN, cada métrica medible había mejorado. Las tasas de graduación subieron, las tasas de lesiones bajaron, las puntuaciones de efectividad de combate habían aumentado en un promedio del 31% en todas las especies. El Consejo de la Coalición lo había notado, y no fueron sutiles al querer saber qué había cambiado. Lo que había cambiado era simple. Dejamos de asumir que la forma en que siempre habíamos hecho las cosas era la única forma de hacerlas. El nuevo programa de entrenamiento estándar incorporaba principios de resistencia humana. Cada cadete, independientemente de la especie, ahora completaba ejercicios de carrera de larga distancia. Sí, los Kratan todavía se quejaban. Sí, los Uslink todavía presentaban protestas. Pero también dejaron de morir en simulaciones que requerían esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Resultó que ser capaz de seguir moviéndose cuando tu oponente esperaba que colapsaras era una ventaja táctica significativa. ¿Quién lo hubiera dicho? Reestructuramos la educación táctica para enfatizar la adaptabilidad sobre la memorización.
En lugar de enseñar a los cadetes a seguir doctrinas establecidas, les enseñamos a reconocer patrones, identificar debilidades y crear soluciones en tiempo real. Los Borbat lucharon con esto inicialmente porque toda su identidad cultural estaba construida alrededor de la ejecución perfecta de estrategias establecidas. Pero incluso Quora, la estudiante más resistente del programa, había admitido que ser capaz de pensar sobre la marcha le había salvado la vida durante un ejercicio de campo que salió mal. El programa de entrenamiento de armas ahora incluía módulos de improvisación. Los cadetes aprendían a usar su entorno como un arma, tal como Cassidy había hecho con ese trozo de concreto en su primera simulación. Practicaban técnicas de lanzamiento. Estudiaban el impulso y la palanca. Descubrieron que a veces la mejor arma era la que tu oponente no esperaba que tuvieras. Y quizás lo más importante, empezamos a enseñar psicología junto con tácticas. Entender cómo piensa un oponente, cómo reacciona bajo estrés, cómo se comunica. Resultó que esa información era tan valiosa como saber disparar derecho. Cassidy había convertido la conversación en un arma en su primera simulación. Y ahora cada cadete en la academia aprendía variaciones de esa técnica. El contingente humano había crecido a 15 cadetes ahora, y cada uno de ellos aportaba algo único al programa. No eran físicamente superiores a otras especies. No eran más inteligentes de ninguna manera medible, pero todos compartían esa misma cualidad implacable que Cassidy había demostrado el primer día. Esa negativa a aceptar que algo no se podía hacer solo porque nunca se había hecho antes. Vi a Derek Torres escalar una pared que se suponía que los Kratan debían dominar debido a sus 4 brazos. Lo hizo más rápido que cualquiera de ellos usando técnica y determinación en lugar de fuerza bruta. Sus compañeros de escuadrón Kratan lo estaban animando en lugar de resentirlo, lo cual habría sido impensable hace 6 meses. La propia Cassidy había avanzado más allá del programa estándar. Estaba ejecutando escenarios tácticos avanzados con autorización de nivel de instructor. Ayudando a diseñar nuevos módulos de entrenamiento y sirviendo como consultora sobre estrategias de integración humana para el comando militar de la coalición. Todavía entrenaba todos los días, todavía se esforzaba más que nadie y todavía mantenía ese mismo comportamiento tranquilo y concentrado que me había molestado tanto cuando llegó por primera vez. La encontré en la cubierta de observación después de que terminó la sesión de entrenamiento. Revisando datos de rendimiento con el tipo de intensidad que la mayoría de las especies reservaban para situaciones de supervivencia. Lo cambiaste todo, dije, acomodándome en el asiento a su lado. Ella me miró, con una ceja levantada. Yo solo aparecí e hice lo mío, dijo. Ustedes se cambiaron a sí mismos. Tal vez ella tenía razón. Tal vez habíamos estado esperando a que alguien demostrara que las limitaciones que aceptábamos no eran, en realidad, limitaciones en absoluto. Tal vez los humanos no trajeron nada nuevo a la galaxia excepto la audacia de cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos. O tal vez, y este era el pensamiento que me mantenía despierto algunas noches, tal vez los humanos eran solo los primeros. La primera especie en alcanzar las estrellas sin armadura natural, sin armas biológicas, sin ninguna de las ventajas que considerábamos esenciales. Habían sobrevivido gracias a la obstinación, la creatividad y una capacidad aparentemente infinita de simplemente negarse a rendirse. La galaxia contaba con 47 especies miembros antes de que la humanidad se uniera. Habíamos estado explorando las estrellas durante miles de ciclos, construyendo imperios, librando guerras y estableciendo el orden natural de las cosas. Pensábamos que sabíamos cómo funcionaba el universo. Entonces, una pequeña chica humana se dejó caer en una instalación de entrenamiento. Se negó a quedarse en su asiento asignado y procedió a reescribir el libro de reglas usando nada más que determinación y un desprecio bastante alarmante por lo que debería haber sido físicamente posible. El Consejo de la Coalición ya estaba en discusiones sobre expandir el reclutamiento humano. Querían más Cassidy Dance, más Derek Torres, más de cualquiera que fuera esa cualidad inexplicable que hacía a los humanos capaces de exceder cada limitación que tratábamos de imponerles. Presenté mi informe recomendando la integración total de la doctrina táctica humana en todos los programas militares de la coalición. El comandante Trace lo aprobó sin rechistar. La votación tendría lugar el próximo ciclo, pero el resultado ya estaba decidido. Todos habían visto los resultados. Mientras archivaba el papeleo y me preparaba para comenzar otro ciclo de entrenamiento, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. No habíamos puesto a Cassidy Dan en la fila de espectadores porque fuera inadecuada.
La habíamos puesto allí porque teníamos miedo de lo que significaría si no lo fuera. Hacíamos bien en tener miedo, pero no por las razones que pensábamos. La humanidad no venía a unirse a la comunidad galáctica. La humanidad venía a cambiarla. Y a juzgar por lo que una chica humana de constitución ligera había logrado en 6 meses, al resto de la galaxia más le valía empezar a prestar atención. Porque si esto era lo que los humanos podían hacer cuando los subestimábamos, genuinamente no quería averiguar de qué eran capaces cuando los tomáramos